Queridos amigos de esta red Flacam que está creciendo y que va a crecer mucho más, en el día del lanzamiento de la Flacam 2.0, que gracias a la confianza que está teniendo UNESCO con nosotros, reinstalamos la cátedra UNESCO UNITWIN para el desarrollo sustentable, Flacam, Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales, para el desarrollo sustentable. No voy a decir mucho más. Creo que la mayoría me conoce. Rubén Pesci, presidente de Flacam. Después van a ver que no soy tantas cosas, soy bastantes menos, pero quizás más interesantes. Pero para eso contamos hoy con un presentador de lujo. Primero porque es bastante más joven que yo, o sea, tiene sus ventajas el hombre. En segundo lugar, porque yo tengo las ventajas de ser más sabio. Siendo más viejo, soy más sabio. Ustedes esto lo saben, por supuesto. El problema es conservar esa sabiduría frente al mundo en el que estamos. Adquirirla, ensancharla, compartirla, renovarla. Y para eso decía, contamos con el magíster en desarrollo sustentable, precisamente, Daniel Caporale, querido amigo, afiancado en Brasil hace mucho tiempo, con su querida esposa y nuestros buenos amigos, con sus dos hijos también. Entonces nos ha parecido que para empezar a rever Flacam, para un Flacam renovado, estas entrevistas podían ser muy útiles. Ya mismo le cedo la palabra a Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Qué gusto. Hola Rubén, qué placer estar acá contigo, iniciando este nuevo ciclo que bien llamaste Placán 2.0. Ya vamos a ver de qué se trata eso, ¿no? Y bueno, un saludo también a todos los que nos están escuchando, porque toda esta nueva etapa genera un montón de expectativas. Y en mi caso particular, bueno, agradecerte por hacerme parte de este ciclo de diálogos, ¿no? De conversatorios, como a veces se dice en algunos países de América del Sur, o comúnmente de entrevistas, ¿no? Esta primera entrevista a vos, Rubén, como presidente de Flacán durante todos estos años, y en mi caso particular, bueno, por haber formado en la maestría de desarrollo sustentable, haber tenido el privilegio de trabajar con vos durante mucho tiempo, inclusive seguimos haciendo cosas juntos a pesar de estar viviendo en países diferentes, y también porque en algún momento pude tener algún cargo ejecutivo en la red. Entonces me parece muy interesante poder entender este nuevo ciclo de Flacán 2.0. Por eso la primera pregunta que me genera expectativas, e imagino a todos los que nos están escuchando, ¿qué es esto de Flacán 2.0, Rubén, en este nuevo escenario? ¿De qué se trata? Mira, corresponde a la máxima sinceridad. Veníamos teniendo este privilegio, ya que hablamos del privilegio de haber sido designados Cátedra UNESCO para el Desarrollo Sustentable, hace ya 20 años, perdón, 30 años, 1995, París, de mi lado el querido amigo Ramón Folk, que hacía de presentador de alguna manera ante la UNESCO, con su prestigio, su carisma y sus amigos. Y eso dio lugar a una aventura que, como digo, ya lleva 30 años, pero que parecía que se podía ir oscureciendo. La pregunta de estos tiempos puede ser, ¿las cosas duran tanto? ¿O ya no es cierto que las cosas duran tanto? Entonces aparecían nuevos personajes de Flacam, otros iban adormeciéndose o disminuyendo su actividad entre las tinieblas de una laguna húmeda, ¿no? Ayer veía un hermoso film sobre Venecia y Venecia representa un poco eso, ¿no? El tiempo, las luces maravillosas de cualquier atardecer o amanecer. Y ahí estaba Flaca, viendo a ver a dónde íbamos. Quiero nombrar en este momento a Lucía Pesci, a Carlos Gómez y a Rualdo Menegat. En ese orden, Lucía, mi hija, y extraordinaria proyectista ambiental como geógrafa en particular, con esa mirada transdisciplinaria de un geógrafo, de un buen geógrafo. Carlos Gómez, politólogo, activista social, un monstruito allí en México, en Monterrey. Y Rolando Menegado, un científico de primera línea de América Latina. Es decir, estábamos constituidos y estamos constituidos hasta el día de hoy por una tríada
fantástica que figuraba y figura como mi apoyo permanente. Pero parecía que ya estábamos entrando en un sendero más calmo y quizás menos activo. Pero en ese momento, después de 2 años de estar trabajando en el tema, llega la gran noticia de que la UNESCO nos renovó una designación hasta el 2030, hasta el 1 de enero de 2030, de nuestra cátedra UNESCO. Esto es una noticia extraordinaria, no lo hago mucho más larga, pero teníamos que hacer un esfuerzo conceptual centralmente y práctico también, para hacer gala a ese nuevo honor que nos hace la UNESCO designándonos cátedra UNESCO para el desarrollo sustentable. Entonces lo que pensamos rápidamente, y aquí dejo mi primera respuesta, es que teníamos que trabajar muchísimo en la cultura de la comunicación, en la comunicación de la cultura. Que hoy el desarrollo sustentable no es solo salvar especies en extinción, no es solo mejorar la hambruna de tantos millones de personas en el mundo, sino todo eso hacerlo desde una nueva mirada filosófico-cultural. Lacan, considerando que después de esos 30 años, de más de 1.000 alumnos de posgrado de toda América Latina, entre ellos vos, Daniel, muy buen Sí. alumno, por su cierto, y ahora dando estas cuestiones culturales siempre en primera línea, teníamos que hacer un redoblado esfuerzo para preguntarle al mundo y empezar a decirle al mundo también cuáles son los caminos imposibles de evitar en este nuevo tiempo. Muy bien. Rubén, entonces sobre esa cuestión, ¿no? Que es la que realmente casi diría en esta primera entrevista, en este primer diálogo, lo que más moviliza a todos, ¿no? Flacan 2.0. Y esto que vos colocás ahora, ¿no? Una nueva cultura de la comunicación, cómo poder transmitir esta nueva filosofía cuando en Flacán siempre se construyó y todos nos formamos sobre la base de una cultura de la sustentabilidad y hoy que UNESCO vuelve a renovar de alguna forma el reconocimiento como cátedra para el desarrollo sustentable, yo te quisiera hacer una pregunta bien provocadora, como vos nos enseñaste siempre, ¿no? Eh, ¿La sustentabilidad es posible? ¿La sustentabilidad existe? El concepto de desarrollo sustentable en este nuevo escenario que vos bien colocaste y por eso Flacan 2.0, ¿será posible? Hay muchos pensadores contemporáneos, Koei Saito en Japón, Byung-Chul Han, surcoreano, pero hoy viviendo hace mucho tiempo en Alemania, cuestionan mucho esta cuestión de la sustentabilidad, del desarrollo sustentable como una manera de minimizar la sociedad del hiperconsumo, ¿no? Y hasta el concepto de resiliencia, que también es como funcional a esta sociedad del hiperconsumo. Entonces, la pregunta es, en este nuevo ciclo de Flacan 2.0, el concepto de sustentabilidad sigue vigente cuando todo el mundo hoy habla de sustentabilidad, ¿no? Y muchos maquillan con este tema. ¿Sigue vigente o exige una revisión, una transformación? Gracias Daniel. El público se va a dar cuenta que nos conocemos mucho porque nos adivinamos. Ya, dejo claro que no conozco estas preguntas, ¿eh? A propósito no las habíamos compartido, pero queda claro, nos vamos a dar cuenta de aquí en adelante cada vez más. Es un momento de replantearlo. En realidad, en la intimidad de Flacam, en sus cursos, en sus publicaciones, que nunca han tenido un carácter muy masivo, ¿no? Más bien un carácter selectivo, 20 alumnos por año, 30 alumnos por año, pero de 10 países, con una visión desde España pasando por México y Cuba hasta Tierra del Fuego. Así es. La situación es que el desarrollo es la palabra más cuestionada, no tanto la Mm. sustentabilidad. Pero genera esta desconfianza. Esto ya sucedió muy duramente hasta en las últimas cohortes de alumnos que tenemos aún hoy con la maestría en desarrollo sustentable con la luz. Hoy estamos haciendo el periplo final para tratar de que todos se gradúen en esa maestría
pero ya las clases las hemos suspendido hace un par de años atrás por justamente la necesidad de rever estas cuestiones. Desarrollo está muy cuestionado. Los vanguardistas de cualquier género, de cualquier tipo, prefieren hablar de custodia de la Amazonía, por ejemplo, o de las culturas ancestrales, por ejemplo, que de desarrollo. En cambio, la palabra sustentable yo creo que está encontrando su nuevo significado. Hace 3 años publiqué uno de mis libritos habituales cada 2 años, más o menos, ya son más de 20, que el tema es la sustentabilidad. Y el libro se llamó, un pequeño librito, un opúsculo prácticamente, La inteligencia del bien común. Lo que necesitamos es cambiar la inteligencia. El qué, para qué, dónde, cómo, cuándo, todo eso tiene que ser cambiado. La sustentabilidad no es hacer gigantescos edificios supuestamente eh, con ahorro de energía. La sustentabilidad no es tener autos híbridos y no sé cuántas otras más que ni siquiera lo entiendo más o menos, cuando que en realidad lo que el problema es tener tantos autos. Hay que replantear las preguntas para que después las respuestas tengan valor y tengan sentido. El libro ese, al llamarse La inteligencia del bien común, dice rápidamente, casi desde el inicio, que inteligencia es saber hacer, no es solo saber. Sabemos que hay depredación, sabemos que hay agotamiento de especies, sabemos que hay este, renuncia a cualquier tipo de equilibrio en áreas del consumo y de la reproducción lineal como en una fábrica. Lo que en cambio no sabemos es cómo hacer para cambiar la situación. No es hacer más, sino hacer mejor. No es hacer entre todos en una sociedad del consumismo, sino hacer en convergencia de ideas entre los más posibles. Hacer que el mundo sea un ejercicio permanente de la convergencia. Palabra mágica de este gran mágico que fue hasta fallecer hace apenas unos meses, Sergio Los, de Italia, donde él decía que incluso había que proyectar convergentemente. Es decir, que para hacer un gran emprendimiento, puede ser un gran edificio, puede ser un suburbio residencial, puede ser un puerto gigantesco, no había que tener un gran proyectista, un genio, sino que había que tener la convergencia de muchos, que sepan todos un poco de todos y por lo tanto saber proyectar precisamente, es decir, tomar un hecho de la realidad y hacer un proyecto, un proyectil que lance una solución mejor. Dejémoslo acá. Para mí el cuestionamiento es a la palabra desarrollo, el privilegio es a la palabra y el concepto de sustentabilidad, y lo que está mal, muy mal, es que eso está atrasadísimo en las enseñanzas científicas, en las enseñanzas culturales, en las vidas comunitarias, en las organizaciones gubernamentales. Lo seguimos, gracias. Muy bien, nos vamos aproximando a cuestiones realmente de fondo, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Vos hablaste muy bien, el término cuestionable es desarrollo. Muchos hasta hablan de desacelerar, ¿no? No seguir desarrollando porque si no es un final esperado, ¿no? Otros hablan de como, no digo confrontando con desarrollo, pero poniéndola como opción la palabra progreso. No sé si esto está vinculado con toda esta construcción que vos tenés y bien anunciaste de la inteligencia del bien común, a partir de determinados principios, de determinada ética que haga a este saber hacer, ¿no? Y como siempre en Flacam hablamos del proyecto, ¿no? El proyecto como elemento transformador. ¿Cómo te parece que en este nuevo escenario, donde se cuestiona, y muy bien colocado el concepto de desarrollo, pero que levantamos de nuevo la cuestión de la sustentabilidad, ¿cómo te parece que sería la nueva forma de abordar los proyectos transformadores para que podamos tener unas sociedades, territorios, ecosistemas que sigan cuidando de todo este ambiente? ¿Seguimos generando un abordaje similar o exigimos algunos cambios en ese sentido?
Tremendos los cambios, pero tremendos los cambios. Voy a poner uno que es casi ya grosero. Hace 30 años atrás los chinos conseguían vender camisetas o, o estampitas o collarcitos a precios más baratos con menor calidad. Occidente ayudó a que se dejara de lado lo chino como una evolución de calidad. 30 años después, 20 años después, 10 años después, los chinos producen cosas tan de calidad, pongamos como ejemplo claro los automóviles, cualquier tipo de maquinaria, cualquier tipo de planteamientos, porque los chinos volvieron a recuperar la innovación y la calidad. Volvieron en relación al tiempo histórico, ¿no? Los chinos se destacaron, a veces los occidentales no queríamos reconocerlo, pero Marco Polo, hace 800 años, se ocupó de decir que no, que se equivocan, allá son cosas sorprendentes, que las murallas chinas, que las sedas, que los tejidos, que las matemáticas, que el cielo. Los chinos ya lo estaban haciendo. Fueron subjugados mucho tiempo, yo creo que fueron intencionalmente subjugados. Marco Polo terminó en la cárcel. Occidente, las sociedades modernas de ese tiempo, no querían que la verdad la tuviera Marco Polo, pues si la tenía Marco Polo había que abrirse a mirar seriamente a Oriente y empezar a converger en las palabras de Sergio López. Pero no, había que competir. Bueno, entonces estamos en un momento en que el mundo se ha orientado a hacer más, acumular más, raptar para cada uno. La noción del invento es una noción terrible de la sociedad. Tengo que inventar para estar patentado, es un criterio absolutamente mercantilista, no es un criterio de ciencia y universidad. Pero también esta se hizo cargo del tema. Entonces se dice, bueno, a ver, profesor, construya usted una nueva teoría de la relatividad y paténtela rápidamente, porque no tenemos que permitir a nosotros, el país más importante del mundo. Inglaterra funcionó de ese modo 3, 4 siglos, Estados Unidos lo sigue haciendo. Ahora ya dice Rusia, Putin dice que no, Occidente ya no existe, ya es una debilidad, ahora estamos en nosotros somos el país. De esa manera no existe la inteligencia del bien común, existe una inteligencia del bien individual, de la competitividad, de la derrota del otro, por cierto, muy al margen de todas las religiones universales, porque todas las religiones, las más, las menos, en alguna de sus dimensiones, siempre están trabajando con la inteligencia del bien común. Y no se sabe lo que es el bien común. Los principios de las Naciones Unidas están totalmente desvirtuados o se aplican desvirtuadamente. Entonces, la sustentabilidad hoy es la reunión de los saberes públicos o privados, científicos o artísticos, populares. Hoy ya se sabe que una olla de comida popular puede ser mucho más inteligente desde el punto de vista de la alimentación que una olla de un restaurante de París. No hay duda, no hay duda. Y hay algunas preguntas que el mundo tiene que volver a hacerse o empezar a hacerse, y termino con esta intervención. ¿Cuáles son los países más importantes? Hoy empieza que son por ahí es Azerbaiyán, por ahí es Italia, en un resurgimiento imposible de imaginar hace 3 años atrás, 5 años atrás. Entonces, señores, hay que volver a estudiar, no el saber, sino el saber hacer. Esta es una nueva universitas, o es una vuelta a la universitas de los años 1200, 1100, que debería dejar en vergüenza a los que han cultivado la inteligencia de la violencia, la inteligencia del acaparamiento, la inteligencia del mercado como la única forma de inteligencia. Bueno, creo que está claro, no quiero extenderme más. La nueva inteligencia, la que puede ayudar a encontrar el bien común, está hecho de palabras integradoras y no palabras fraccionadoras. Para empezar, una nueva matemática, un nuevo lenguaje, nuevas palabras, nuevos léxicos. Y entonces, ¿qué tenemos que hablar ya de la sustentabilidad? Claro, pero la sustentabilidad no solamente de preservar una especie magnífica o de darse cuenta que los perros son más sabios que muchos humanos, sino la sustentabilidad profunda de todas las condiciones de la vida. Muy bien. Qué momento delicado, ¿no? Que el mundo está viviendo, ¿no? Este nuevo escenario que nos sacude, que nos provoca. Vos mismo colocaste acá cuestiones trascendentes, ¿no? Cuando
hablas de convergencia versus, podríamos decir, individualismo. Yo cito acá a un pensador francés, Eric Sadin, contemporáneo, que tiene un libro muy interesante que habla sobre el individualismo tirano, ¿no? Sobre todo esta cuestión de sálvese quien pueda, de poder hacer para beneficio propio, y vos, Rubén, estás colocando justamente el bien común, el bien colectivo, la convergencia, el diálogo, esto que hablaste de palabras integradas, ¿no? La sustentabilidad como una reunión de saberes y palabras integradas. Me parece que esta es una nueva definición, ¿eh? Una nueva base para partir en este Flacán 2.0. En ese sentido, y por ahí haciéndote ya las últimas preguntas, ¿cómo imaginás entonces? Bueno, tenemos los conceptos con una base sólida para partir en esta nueva etapa. ¿Cómo sería el cómo y el de qué manera? A partir de Flacán, ¿cómo se imagina en una nueva forma de gestión? ¿Cómo te imaginás esto en el territorio para poder actuar y que Flacán y todas las redes integradas que constituyen lo que hoy es este diálogo integrado, puedan tener, diría, efectividad, ¿no? Cómo te imaginas esta nueva etapa en ese sentido concreto? Bueno, este es el por qué estamos ya empezando por estas entrevistas. Hay alguien que asume el rol de provocar, hay alguien que trata de encontrar alguna respuesta de lo que viene haciendo ya hace 50 años y vemos ahí que salga. En primer lugar, el primer secreto es abrir el juego. O sea, hoy queremos que Flacán, vía la comunicación, tenga, en lugar de tener como tiene hoy unos 3.000 seguidores diarios, permanentes, tenga 30.000. Y no me interesan 30 millones, capaz que es demasiado, capaz que es muy imprudente, hay que tener cuidado. Pero sí tener 30.000 interlocutores. Y para eso, una de las medidas del bien común, de la inteligencia del bien común, es aunar nuestras redes. Es decir, Daniel o tantísima gente hoy en el mundo tiene su propia red, tiene su propio sitio y publica sus cosas y muchos son muy inteligentes. La mayoría son cosas inteligentes. Pero por ahí no conseguimos individualmente, como venimos diciendo, ir al centro de la cuestión. En cambio, hacemos converger nuestras redes. Dale, yo te doy mi contraseña, te doy la cantidad de usuarios que tengo, pasame lo tuyo porque es muy bueno. Y yo te paso lo mío, y el otro te pasa lo de ellos. O sea, hay una práctica de convergencia de ideas, simplemente mediado por la voluntad de integrarnos. Y hay desconfianza, lo estoy probando, hay desconfianza. En realidad, para decir la verdad, ninguno todavía se integró, hay que decirlo. Es un desafío que yo también aprovecho este momento y tus preguntas, Daniel. Claro, porque dirán, pero entonces se queda con lo mío. ¿Qué es mío? Si no hay nada desde cada quien. Lo único que hay para cada quien es la miseria distribuida en la frustración. Ayer veía una película sobre una obra magnífica de Ernest Hemingway. Acontece en Venecia al fin de la Segunda Guerra Mundial y un célebre general norteamericano, líder hasta en el amor, termina suicidándose con dos buenos tiros de escopeta brillante, escopeta del siglo XVII como corresponde, porque no puede soportar la cantidad de soldados que se le murieron alrededor. Y Hemingway, hace ya de estos 50 años o más, no, 70, 80 años, le echaba la culpa inicialmente y fundamentalmente a los Estados Unidos de Norteamérica, su patria, que perdió ese rumbo, y hoy lo muestra aún peor de lo que ya lo veía Hemingway. Pero dice, para mi país la guerra es negocio. Entonces, con esa inteligencia del bien individual o sectorial o parcial, los norteamericanos son un caso emblemático, Rusia también, de países con una gran identidad propia, fuerte, que mueren por su patria, mientras arruinan a los demás. Mueren por su patria robándole a los demás, provocando guerras salvajes que matan a muchos millones. Ya sabemos de esto hace 100 años atrás, por lo menos 100 años. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos nacer la otra sociedad? En Flacán venimos cultivando esas cosas, venimos cultivando la convergencia. Hicimos un curso con Sergio Lot para Paraguay, donde eran 50 alumnos, de varios países además, que aprendieron a proyectar
entre todos, un único proyecto se hizo entre los 50. Una maravilla, con algunos errores, pero una maravilla. Entonces, uno aportaba su naturaleza guaraní, otro aportaba la gran experiencia que había hecho en España, el otro había aprendido mucho de Le Corbusier, el otro de Wright. Uno de los secretos de la sabiduría es borrar los límites. Borrar los límites no es sufrir consecuencias, es reírse de las consecuencias para poder superar los límites y las obstrucciones. Así que empezar a aprender, como lo hacía la gran educadora Montessori italiana, a que es la convergencia la que enseña, la diversidad la que nutre, la paciencia la que hace surgir las novedades, un nuevo renacimiento de la cultura. Entonces, a mí me ha llegado, termino, no quiero ser algo muy largo como siempre, siempre he sido un charlatán, ustedes lo saben, muchos de ustedes lo saben, pero cada día más me cuesta decir una palabra, porque es algo muy importante decir una palabra. Entonces, cada día más me interesa diluir un poco la prepotencia del proyecto. Como ves, van apareciendo algunas señales. El proyecto más importante, la Costanera de Asunción. Hicimos toda una epopeya nosotros con la Costanera de Asunción. Hoy hicimos una epopeya con el plan de Porto Alegre de 1995, todavía se habla de eso. Son acciones demasiado físicas, menos ricas de filosofía. Se privilegia el saber técnico, y esto ha sido la cultura. Mi papá decía, si vos no estudiás del mejor tornillo del mundo, no vas a existir en el futuro. Y yo hice toda la contra y me fui a recorrer las obras de Wright para entender cómo era posible vivir en una sociedad jeffersoniana, una sociedad democrática como la de Estados Unidos en aquella época. Cambiar. La palabra clave sería sustentabilidad para cambiar. Cambiar para humanizarse. Qué desafío, ¿no? Qué grande desafío que nos planteas con todas estas reflexiones tan enriquecedoras, ¿no? Vos colocaste acá una palabra que es llave, ¿no? Confianza, ¿no? En un mundo que va camino al colapso, ¿no? Acá aprovecho para citar a Jared Diamond en su libro Colapso, ¿no? Donde dice cómo muchas sociedades prósperas pueden entrar en colapso, ¿no? Y esta cuestión de la confianza es fundamental. Entonces, por ahí, para ir ya llegando al final de esta entrevista, yo te quería hacer una pregunta desafiadora en este sentido. ¿Cómo construimos confianza a partir de qué tipo de liderazgos? Porque los liderazgos son fundamentales para la movilización de toda esta grande transformación, fundamentalmente cuando hablamos de convergencia, de integrar saberes, de construir entre todos. ¿Cómo imaginás los nuevos liderazgos, no solo para el mundo y las sociedades, sino para un Flacán 2.0? Sí, sí, porque está muy bien que termine con el Flacán 2.0. Tenemos que tener mucho cuidado también en pensar que nos hemos pasado a la escala o al escalón de, de los grandes visionarios, de los grandes profetas, no, para nada. No sabemos mucho a dónde vamos a parar y seguramente con algún grado de penetración en la oscuridad debemos ser muchos cientos de millones de personas humanas. Pero en cambio no sabemos casi nada. Cuando digo personas humanas, a mí con los animales cada vez me están apareciendo la idea del amor, tremenda idea del amor, no solamente con los seres humanos, la idea del amor con los animales. Y algo que digo yo cada vez también con más fuerza, a pesar de todo esto que dije antes, el amor del territorio, el amor del dibujar el mundo, no dejar que se haga como se quiera, eso es mentira. Por eso desde la metáfora de la creación, algunas religiones pusieron el acento que había que crearlo o recrearlo esto, no era una simple cadena de comidas populares o de casas con identidad local. Es mucho más complejo el asunto, mucho más complejo. Hasta poder cuestionar la propiedad de casa en lugar de familia. Estuve investigando mucho las viviendas chinas antiguas que todavía perduran en muchas partes del territorio chino, que son convertidos. Lo que tanto quería Ernesto Sábato o mi querido amigo uruguayo Carlos Páez Vilaró,
que hacía un culto de los conventillos uruguayos y que seguramente ahí se forjó mucha parte de esa convivialidad, dicen los italianos, convivialidad, que fue el Montevideo antiguo. Entonces, el tema es cómo hacer para tener más D'Artagnan. Bueno, a propósito, para sorprender un poco, que alguien se despierte en este diálogo, ¿no? Sí, un día me di cuenta que una de las metáforas más maravillosas de la humanidad occidental, en este caso en particular, es la famosa novela de Robert Stevenson, Los Tres Mosqueteros. Bueno, maravillosa. Creo que hay ya 20 versiones cinematográficas de Los Tres Mosqueteros. Creo que junto con El Quijote es uno de los libros más vendidos, los libros de Robert Louis Stevenson y los libros de Alejandro Dumas, también coetáneos. Toda esa cosa de, había unos señores oscuros, miembros de la soldadesca, que en cambio creían en el saber público y en el rol del Estado. Pero estaba medio viejo, medio gordo, medio ya bebido, los tres D'Artagnanes tan simpáticos. Y les aparece de golpe un gascón, o sea, un ciudadano del sur de Francia, de la Francia que no era París, y D'Artagnan les hace ver que él tenía todavía toda la fuerza de la juventud. Y se integra profundamente. Y para los franceses, D'Artagnan era el símbolo de la libertad, de la próxima revolución francesa, de la que iba a venir muy pronto después. Entonces, creo que Flacam ahora ya, no el mundo entero, no tenemos tiempo para eso, no somos poderosos para eso y no creemos tener la verdad. Pero en cambio sí podemos tener la inventiva. Nosotros somos los viejos D'Artagnanes. Vos todavía no, pero yo ya lo soy. Carlos Gómez también. Rualdo Menegat también. Lucía, la rebelde sin causa, maravillosa, ya quiere incluso tener su propio ejército de D'Artagnanes. Formar cadenas de redes es mucho más importante que formar individuos. Me hago cargo de lo que estoy diciendo, ¿eh? Y siempre fue así. Un libro maravilloso de Humberto Eco que se llama Bardolino, la historia de uno de los primeros universitarios del año 1100 y pico, muestra que el camino era pensar distinto, no consagrar lo ya pensado. Estos d'Artagnanes, con sus apoyos envejecidos ya de los tres mosqueteros, metáfora de muchos mosqueteros que ya tenemos por ahí dando, y de muchos d'Artagnan que están pidiendo ser parte. A mí me han pedido muchas veces ser parte y a veces no he tenido respuesta, porque Flacam ha estado empeñada dominantemente hasta ahora en tener sabiduría y no identidad. Son dos cosas completamente distintas. ¿Cuál es la, soy arquitecto al final, ¿no? ¿Cuál es la obra más maravillosa? La Casa de la Cascada de Wright en Estados Unidos, arriba de una cascada. La Casa de la Villa en Poissy de Le Corbusier, al lado de París, en un suburbio de París, muy cerca de fábricas. No, la obra más maravillosa es la que expresa su lugar. Entonces, hoy necesitamos d'Artagnanes peruanos, d'Artagnanes cubanos, d'Artagnanes españoles, d'Artagnanes argentinos, uruguayos, chilenos. Yo me voy sorprendiendo a través de la suerte enorme que tuve en mi vida de andar por todos esos lados y sentirme amigo y ofrecerme amistad. Entonces el mundo es grande, el mundo es cambiante. Y ahí hay una frase de Alexander, Christopher Alexander, que me vino a cuento ya mismo para cerrar esto. El modo intemporal de construir, dice el mayor libro de Christopher Alexander. Y explica que hay que construir como construían los antiguos, entendiendo el modo de habitar, porque habitar es vivir. Y en ese sentido, la arquitectura es el arte de vivir y no el arte de diseñar espacios ni hacer monumentos. Entonces, flacamianos, buscamos d'Artagnanes. Los que están tienen la puerta abierta. Los que todavía no se habían dado cuenta, golpeen la puerta, por favor. Háganos saber todos los que hay por ahí. Daniel Caporales nos va a ayudar, ya nos está ayudando, como ustedes ven. Entrevistaremos ya no al presidente de Flacam, sino a algunos alumnos también, algunos profesores, algunos residentes que han recibido nuestros proyectos. Y esos proyectos se expresarán maravillosamente a través de dibujos, pero también a través de algunas cuentas matemáticas, por ejemplo, bioquímicas, para poder sanear una cuenca, de algunas cuentas económicas, para poder decirle a los ciudadanos que con teoría de mercado no van a poder hacer una buena ciudad. Es decir, despojarnos. Había
unas novelas históricas maravillosas, ¿no? El Rey Desnudo, que era cuando el rey decide sacarse todas las investiduras y mostrar todos sus pecados, todas sus debilidades, todas sus crisis, pero empieza a ser parte del mundo en que quiere vivir. Bueno, Daniel, te aburrí bastante, pero acá estoy. No, está todo bien, Rubén. Creo que este último comentario nos deja un mensaje y una provocación para todos los que nos están escuchando y a toda esta red de Flacan y como vos decís, redes integradas, de ver cómo todo el mundo se puede sumar en esta nueva convocatoria, en esta nueva convergencia. Te agradezco muchísimo, Rubén, por esta oportunidad, por este diálogo. Y amigos, este es el inicio de una nueva etapa, de un Flacán 2.0 que como bien Rubén ya lo comentó, seguirá con nuevos diálogos, con nuevos personajes, con nuevas entrevistas a partir de aquí para ir construyendo esto que comienza en este nuevo ciclo a partir de hoy. Muchísimas gracias, Rubén. Te dejo las últimas palabras para un mensaje final y un placer estar acá contigo. No mucho más, simplemente estamos dando una muestra de esa convergencia, de esa nueva inteligencia. Fuiste un amigo de hace muchos años, trabajaste en el sector público, coincidimos también en esa época, y luego un día te viniste a hacer el curso, la maestría de Placam, y luego fuiste profesor. Es un buen ejemplo. No tuviste temor de buscar nuevos horizontes, porque tu mujer, porque tu hijo, porque lo que sea, el mundo es abierto. Creo que hay que discutir las nacionalidades y en cambio hacer reinos de la identidad bonaerense, la identidad riograndense de Brasil, la identidad de los mexicanos en cualquiera de sus lugares, la maravilla de los cubanos. Entonces no necesito nombrar ni a Castro ni a anti-Castro, no necesito nombrar ni a Milei ni a anti-Milei. Tengo que buscar más a fondo, tengo que buscar cómo nos dan mensajes de enseñanza intemporal. Te agradezco yo también a vos muy mucho. Bueno, sí, esto la verdad que es enriquecedor y da para seguir dialogando hasta la eternidad, pero bueno, por una cuestión de tiempo y de todo lo que es esta nueva mecánica de la virtualidad, estamos encerrando esta entrevista tan enriquecedora con Rubén Pesci en este nuevo ciclo. Y está abierta la convocatoria, amigos, para todos. Rubén ha lanzado algunas provocaciones, así que todos los que quieran comenzar a sumarse, a escribir, a colocar sus inputs a partir de esta primera entrevista, saben que los estamos esperando y sin duda trataremos de sorprenderlos con las nuevas entrevistas que vendrán a partir de estos periodos que Rubén ya ha colocado. Gracias a todos, muchísimas gracias de nuevo Rubén a ti y nos encontraremos en un próximo diálogo con nuevas figuras que ya se anunciarán. Un abrazo grande a todos.